¡Chao, pandas! El pasado de indicativo es uno de los tiempos verbales más usados en español y por lo tanto muy difícil. Pero no te preocupes, en esta lección vamos a aprender a conjugar el pasado de una forma fácil. ¡Vamos allá! Vamos a empezar con los verbos regulares. Como sabes, existen 18 terminaciones, 6 para los verbos que acaban en ar, 6 para los verbos que acaban en er y 6 para los verbos que acaban en ir. Ahora vamos a simplificar esto. Vemos que las terminaciones de er y ir son exactamente iguales. Si creamos otra tabla, ahora ya no tenemos 18 ítems para memorizar, sino solo 12 ítems. Con estos 12 ítems puedes conjugar el pasado de la mayoría de los verbos en español. Ahora solo nos quedan los verbos irregulares. ¡Vamos! Primero tenemos 14 verbos que cambian la raíz, pero que las terminaciones son exactamente las mismas que los regulares. Son el verbo estar, tener, saber, hacer, haber, decir, traer, querer, poder, poner, venir, traducir, conducir y producir. La única dificultad en estos verbos es que las terminaciones regulares se mueven en zigzag, así. Por ejemplo, el verbo estar cambia a estuve y lo conjugamos así. Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Bueno, tampoco es tan difícil, solo tienes que memorizar este zigzag. Estos son 84 ítems para memorizar, pero ahora solo memorizando las 14 nuevas raíces ya puedes conjugar todos estos verbos, porque las terminaciones son las mismas que los verbos regulares. Luego tenemos 13 verbos que cambian una e por una i en la tercera persona singular y plural. Las demás personas son iguales que las regulares. Son los verbos mentir, medir, pedir, repetir, seguir, servir, advertir, consentir, sentir, sugerir, preferir, gemir y competir. Por ejemplo, el verbo mentir, quitamos la terminación, cambiamos una e por una i en la tercera persona de singular y la tercera persona de plural y añadimos las terminaciones regulares. Yo mentí, tú mentiste, él mintió, nosotros mentimos, vosotros mentisteis, ellos mintieron. Es bastante fácil, ¿verdad? Continuamos. Tenemos también 8 verbos que cambian io por una y en la tercera persona de singular y de plural. Estos son los verbos construir, concluir, huir, sustituir, incluir, contribuir, leer y oír. Por ejemplo, el verbo construir, quitamos la terminación ir, añadimos las terminaciones y cambiamos el io por y en la tercera persona de singular y la tercera persona de plural. Yo construí, tú construiste, él construyó, nosotros construimos, vosotros construisteis, ellos construyeron. También tenemos 2 verbos que cambian una o por una u. De nuevo, solo en la tercera persona de singular y la tercera persona de plural. Son los verbos dormir y morir.
Por ejemplo, dormir, quitamos la terminación de ir, cambiamos la O por una U en la tercera persona de singular y de plural y añadimos las terminaciones. Yo dormí, tú dormiste, él durmió, nosotros dormimos, vosotros dormisteis, ellos durmieron. Y por último tenemos los dos verbos regulares más fáciles, porque son exactamente iguales. El verbo ser y el verbo ir. Estos dos verbos no siguen ninguna regla para conjugarse, pero como son iguales, solo tienes que memorizar uno de ellos para conjugar los dos. ¡Ya está! Mucha información, ¿verdad? Vale, vamos a coger perspectiva y vamos a ver toda la información que hemos eliminado. Hemos dicho que los verbos regulares tenían 18 ítems y hemos revisado 39 verbos regulares que, multiplicados por 6, son 234 ítems. Es decir, un total de 252 ítems. Pero tú solo vas a memorizar esta hoja. Sí, esta hoja. 252 ítems resumidos en esta hoja. Todo el pasado está aquí. Ahora quiero que imprimas la hoja de repaso y que practiques con los ejercicios. Verás que en menos de 20 minutos sabrás conjugar cualquier verbo en el pasado así de fácil. ¡Chao, pandas!